Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, como quedamos en las actividades, les voy a leer los últimos dos capítulos de la novela El árbol de los ruidos y las nueces, ¿sí? Que estuvieron leyendo ustedes y yo le estuve leyendo en clases de Zoom y estuvimos charlando y reflexionando sobre este éxodo jujeño. En este caso, uno de los últimos dos capítulos se llama Belgrano reflexiona y dice así. Cuando Belgrano no sabía qué hacer frente a un problema, se agarraba la cabeza, caminaba alrededor de algo, pensaba en voz baja y cantaba en voz alta. Mientras lo hacía, le ponía título y palabras a su dilema y enumeraba soluciones. Cuando llegaba a 10 soluciones, se obligaba a descartar las 5 que sonaban más ridículas y analizaba una a una las 5 que le parecían más sensatas. Así iba descartando ideas hasta que solo le quedaban dos, la A y la B. Si la solución A no funcionaba, entonces recurría a la B. Y si la B tampoco acomodaba las cosas, se sentaba en un lugar sombrío y repasaba mentalmente cada cuento, cada leyenda, cada fábula o refrán que hubiera leído o escuchado alguna vez en la vida. Una historia que lo ayudara, que le sirviera de ejemplo, que le hablara de un conflicto parecido al suyo y que le diera alguna pista para resolverlo. La cuestión es que aquel día de agosto de 1812 quedaba muy poco tiempo antes de que los realistas interrumpieran furibundos en el valle. Así que Belgrano, para apurar la retirada, no tuvo más remedio que saltearse la primera parte de su método, ese de buscar soluciones dando vueltas, y de entrada nomás se concentró en los cuentos. Lo primero que le vino a la mente fue la imagen de Hermósimo Cayó. Un hombre bueno, pensó, solitario pero también solidario. Lo poco que tenía se lo había entregado al ejército patriota sin amarretear. Se preguntó entonces por qué ante tamaño peligro, como lo era el inminente ataque de los españoles, no querría ser más colaborador y abandonar su rancho como el resto de la gente. Y en cierta medida se lo respondió. Allí estaba su vida, sus árboles, la madera que le daba forma a sus esculturas. El problema no era el viejo, Belgrano lo sabía. En última instancia ese hombre tenía derecho a dejarse achurar. El tema era lo que su decisión desataba. Esa cadena de amores que, desde su hija Escofina en adelante, afectaba a todo el pueblo jujeño, lo dejaba varado, expuesto a la crueldad con el que el ejército español los atacaría. Porque así era como entraban los realistas a cada ciudad del virreinato que pretendían recuperar, a sangre y fuego, y por eso Belgrano quería contarles el paso. Sacar a la gente de allí y dejar a los godos con una especie de desierto. Sin agua, sin comida, sin nada que saquear, sin nadie a quien atropellar. En eso pensaba el general cuando de pronto recordó un antiguo cuento del Japón, uno en el cual la difícil decisión de una persona, una sola, conseguía salvar a un pueblo entero. Sí, sí, se dijo Belgrano, en la acción de un solo hombre puede decidirse la vida de toda una población, o su entierro. Reflexionó, porque, en el caso que él le preocupaba, el capricho del artesano dejaba muchos jujeños condenados a morir. Ahí nomás se metió en el rancho, buscó a Hermósimo Cayó, lo encontró en el fondo puliendo una pieza de algarrobo, y antes de preguntarle cómo estaba, qué le pasaba o siquiera saludarlo, se acomodó frente a él y empezó a contarle esta historia. El viejo guardián. Hace muchísimos años, en la cima de un monte de Japón, John vivía con su abuelo, a quien todos conocían como el viejo guardián. Tenían una casita en la montaña, en medio de los campos de arroz que, a veces, bajo el brillo del sol, se confundían con una inmensa alfombra dorada. La aldea estaba abajo, bordeando la costa como un cinturón. Desde arriba podía divisarse el mar y la disposición de las casas. Eran blancas, chiquitas y parecían habitadas por hormigas en vez de personas. Entre el pie de la montaña, donde estaban las casas, y la orilla del mar,
Solo había una franja de arena en la que se estacionaban pequeñas embarcaciones. Los campos cultivados estaban arriba, en la planicie de la montaña, justamente donde John y su abuelo vivían. El abuelo de John era el guardián de los arrozales, el encargado de cuidar que los campos de arroz de esa gente que vivía en el pueblo estuvieran siempre bien regados. Era un hombre bueno, calmo y justo. Un día como tantos otros, estaba el viejo guardián mirando el horizonte cuando de pronto vio una especie de nube negra que parecía brotar desde el agua y elevarse hasta el cielo. Miró intensamente unos segundos y volvió a su casa gritando: «John, John, necesito que traigas del fuego una rama encendida. Rápido, rápido, que no hay tiempo». John no entendía por qué su abuelo le pedía semejante cosa, pero obedeció, y en un instante le acercó una tea. Fue entonces cuando descubrió que su abuelo tenía otra rama encendida en la mano y que corría hacia el arrozal más próximo. «Abuelo, ¿qué estás haciendo?», preguntaba desesperado mientras marchaba tras de él. «Rápido, John, hay que prender fuego en los campos, ya mismo». Por un instante, el joven pensó que su abuelo se había vuelto loco y se paralizó, pero enseguida pudo reaccionar y, obediente, hizo lo mismo que el viejo. Tiró la antorcha sobre las espigas y dejó que las llamas iniciaran su trabajo. Primero un fuego débil retorció los tallos disecados, después altas llamaradas rojas hicieron que el arrozal se transformara en una hoguera enorme y despiadada. La montaña entera parecía estar ardiendo. El humo subía al cielo como un abrazo desaforado. Los dueños de los arrozales, es decir, los que vivían en el pueblo, vieron desde abajo cómo sus campos se quemaban, y dando gritos de rabia empezaron a trepar la montaña. Hombres y mujeres subían a la montaña con los niños en espaldas para ver si podían apagar el fuego. «¿Quién fue?», preguntaba a los gritos. «¿Quién encendió nuestros campos?». «Fui yo», dijo el viejo guardián con serenidad mientras John no paraba de sollozar. «¿Pero por qué?», le gritó un hombre furioso mientras otros campesinos rodeaban al viejo con actitud amenazante. «¿Por qué?». Entonces el guardián se dio vuelta y extendió la mano señalando el horizonte. En ese punto de la historia, Belgrano también extendió su brazo, pero señaló la dirección por la que entrarían los realistas. «Miren allá», dijo el guardián, y todos volvieron la cabeza hacia donde el viejo señalaba. Al fondo, a lo lejos, donde unas horas antes la superficie del mar había sido plana como un espejo, se levantaba ahora una pared de agua que terminaba en el cielo. Una ola oscura y gigante que avanzaba hacia la costa. Hubo un momento de horror, pero nadie gritó. Quedaron todos paralizados, y la muralla de agua avanzó hacia la tierra con un rugido ronco y se volcó sobre la costa deshaciendo todo lo que había allí. Tapó las embarcaciones, las casas, los árboles, y en un trueno desgarrado y furioso fue a romperse contra la montaña. Hubo una ola más, y luego otra, débil, hasta que el mar empezó a retirarse de la costa, dejando al descubierto los destrozos, un revoltijo de arena y escombros. El viejo guardián miró en paz a todos los habitantes del pueblo. Estaban bien seguros en la cima de la montaña. Sus casas y sus plantaciones se habían perdido, sí, pero ellos, los hombres, las mujeres y los chicos, estaban todos a salvo. Apenas Belgrano terminó la historia, se puso de pie, le palmeó un hombro hermósimo y le dijo: «Usted sabrá lo que tiene que hacer. Buenas tardes». Y el último capítulo, que es La punta del ovillo, donde todo vuelve a empezar, y dice así: En las ramas y alrededor del nogal, donde estaban desde hacía rato Escofina, Azulún, Aurora, Zuluna, Tertulio, Segundo, Felisa, Frondoso y el resto de los vecinos del valle, no habían dejado de preguntarse ni por un instante de qué estarían hablando el general y el artesano en el fondo. Y así como no se animaron a preguntarle nada a Belgrano cuando lo vieron salir y encaminarse al cuartel, si le pidieron a Tiserio que les anticipara el futuro. La respuesta no hizo falta porque, a los pocos minutos, Hermósimo Cayó se hizo presente en la parte de adelante del rancho
con su coquena terminado, y lo ubicó sobre el tronco partido de un árbol como si lo colocara sobre un pedestal silvestre. Por lo menos que se quedara este coquena, comentó, para cuidar el paisaje. Después llamó a su hija, le pidió que lo ayudara a empacar los bártulos y se despidió del resto de los vecinos hasta el momento de la partida. Y nada más. La madrugada del 23 de agosto de 1812, cuando llegó la orden precisa, una parte del ejército patriota se ubicó al pie de la quebrada para hacer más difícil la entrada de los realistas. Otra parte de la tropa se puso en la cabeza de la expedición. Tras ellos, los pobladores de San Salvador empezaron a abandonar la ciudad. Unos llevaban sus mulas, otros sus carros, la mayoría iba a pie, pero todos con bolsos de ropa y ciertos enseres para tener algo a la hora de llegar. ¿De llegar a dónde? No lo sabían. ¿Cuándo? Tampoco. ¿Pero por qué? El porqué de tamaño sacrificio lo comprendían muy bien. El general Manuel Belgrano fue el último en salir del valle con el ejército realista respirándole en la nuca. Estaba oscuro todavía y hacía mucho frío.